Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Bien? ¿Cómo van este día? Bien, hasta ahora vamos muy bien, ¿cierto? Gracias al Señor. Alabamos al Señor porque Él nos ha concedido el privilegio de vivir un día más en su misericordia, en su gracia, en su fidelidad. Y pues qué bueno que lo aprovechemos estando en este lugar, ¿no? Que podamos congregarnos siendo obedientes a la palabra del Señor que nos envía a congregarnos, que no dejemos de congregarnos. Yo sé que hay muchos motivos para dejarnos de congregar, pero tenemos que evaluar nuestras prioridades, sobre todo cuando vemos que cada día se acerca esa venida del Señor y que vamos a poder disfrutar de su presencia eternamente. Entonces, con mayor razón necesitamos poner en orden nuestras prioridades y que el estar en este lugar sea una prioridad de nuestra vida. Amén. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque eres fiel en gran manera, Señor. Gracias porque hoy podemos estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, para compartir como cuerpo de Cristo, para ser bendecidos también a través de tu palabra, a través del compañerismo, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, Señor, en este día, Señor. Te damos gracias por ello y al mismo tiempo oramos por aquellos que no pueden tener este mismo privilegio, Señor. Aquellos hermanos y hermanas en Cristo en diferentes lugares del mundo que están privados de la libertad o que están siendo perseguidos por el Evangelio o que están siendo encarcelados o incluso están perdiendo sus vidas, Señor. Oramos por ellos, Padre, para que su fe nunca les falte, para que los fortalezca, Señor, en todo momento y para que seas tú guardando y protegiéndolos donde quiera que se encuentren, Señor. Te damos gracias también por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado pasando por algún tiempo de enfermedad. Y te damos gracias, ¿por qué? Porque como iglesia podemos orar por ellos y es un privilegio estar orando unos por otros, y hoy queremos poner en tus manos a todos aquellos que han estado enfermos. Es una larga lista, Señor, tú los conoces, Señor, pero oramos por todos y cada uno de ellos donde quiera que se encuentren, para que seas tú obrando, Señor, en sus cuerpos, obrando en sus corazones, Padre. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, que tú sigues obrando milagros el día de hoy y por eso nosotros creemos por milagros, Señor. Pero también tenemos claro, Señor, que no es nuestra voluntad sino la tuya la que debe obrar en la vida de cada uno de ellos. Por eso te pedimos que traigas ese consuelo, esa fe y esa esperanza a sus corazones, Señor. También queremos estar orando en esta mañana por aquellos que estuvieron de cumpleaños esta semana, Señor. Tú los conoces, los que yo tengo aquí en mi lista o los que no están en mi lista, pero tú los conoces a todos y queremos orar por todos y por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos Destiny Berkeley, Évole Teruel, Señor, que han estado de cumpleaños esta semana. Te pedimos que las bendigas, Señor, que seas tú obrando en ellas cada día, que ellas se enamoren de ti cada día más, Señor, que sigas cumpliendo tu propósito, Señor, y que ellas puedan entender el propósito por el cual tú las has puesto en este mundo, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, Señor, y te pedimos que sigas cumpliendo ese plan perfecto para ellas, Padre. Te damos gracias, Señor, y la manera en que queremos darte gracias en esta mañana es también a través de nuestros cánticos, Señor. Es una manera en la que nosotros expresamos nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra gratitud, Señor, por todo lo que recibimos de tu mano, Señor. No solamente nos has dado la salvación, no solamente nos has perdonado nuestros pecados, sino que nos has dado una cantidad innumerable de bendiciones, Señor, que a veces pasamos de largo, a veces no las valoramos, no las vemos, no las contemplamos, pero tú nos bendices con cada cosa, Señor, a nuestro alrededor, y por eso hoy queremos agradecerte a través de estos cánticos también, exaltando y glorificando tu nombre. Por eso lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahorita que estaba meditando, repasando mis notas para el sermón, recordó, hace mucho tiempo, una novela. Yo no sé de dónde era esa novela, hace muchos años. Yo vi muchas novelas. ¿Para qué voy a decir mentiras? O sea, yo vi muchas novelas. Y sí, muy novelero. Pues nosotros, los colombianos, los mexicanos y los venezolanos, sabemos de eso, de novelas, ¿no? Entonces, y una de esas había una señora que era como muy amargadita, muy amargadita. Dicen por ahí que no la bautizaron en agua, sino en vinagre o en jugo de limón. El nombre de esa señora era
Doña Perfecta Albarracín. Y se imaginarán por qué el nombre. Porque ella era Doña Perfecta. O sea, todo lo que ella hacía, decía, pensaba era perfecto. Ella era perfecta, nadie más era perfecto, solo ella. Entonces ella tenía la capacidad histriónica, que yo no sé en qué universidad la tomó, de dónde sacó esa maestría, de corregir a todos los que estaban a su alrededor. Entonces Doña Perfecta todo el tiempo estaba corrigiendo a los que estaban a su alrededor, que se equivocaban por todo, por lo que hacían, por lo que hablaban, por lo que pensaban, por cómo se vestían, por todo. Entonces Doña Perfecta vivía corrigiendo a todo el mundo. Pero hay de que la corrigieran a ella, porque ella era Doña Perfecta Albarracín. No se les va a olvidar nunca ese nombre. Doña Perfecta Albarracín. Seguramente usted ya está pensando en alguien para cambiarle el nombre, no sé. A lo mejor usted está pensando en alguien que diría, bueno, ya tengo un nuevo nombre para X persona, ¿no? Pero eso me recordó algo gracioso, ¿no? De este personaje, Doña Perfecta Albarracín, lo cual, por supuesto, yo no lo soy para nada. Yo no lo soy para nada. Y hablo también en favor de todos los que predicamos el Evangelio, tenemos el honor, el privilegio de ser llamados pastores. Pero es algo, hermanos, que quizás muchos creyentes no tienen eso claro. Que el pastor no es don Perfecto Albarracín. Los pastores no somos perfectos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno que no somos perfectos. Como no lo es ninguno de los que están en esta sala. Porque espero que no exista aquí un don perfecto o doña perfecta Albarracín. Pero de todas maneras, cuando les digo que los pastores no somos perfectos, quizás para muchos sea, créanlo, para muchos puede ser asombroso. ¿Cómo es posible que el pastor no sea perfecto? Se ha creado una idea que las personas que estamos aquí delante o que hemos sido llamados por el Señor para servir en un ministerio, pues nosotros sí somos perfectos. Y se ha creado esa idea que nosotros somos los iluminados, que nosotros somos los, mejor dicho, los más grandes y que no nos equivocamos y que no, nada de eso. Yo recuerdo una vez hace un par de años, estaba la hermana Carmen Reyes, los que recuerdan a la hermana Carmen Reyes, estaba preparando una comida para unos abuelitos. Entonces yo estaba preparando el sermón para esa noche que era miércoles y voy a la cocina y ella tenía en mano, yo no sé de dónde le sacaron tantas papas, tenía como unos 15 o 20 kilos de papa encima del mesón y ella estaba sola pelando papas. A mí me gusta pelar papas. Siempre he pelado papas, me gusta. Entonces me puse a pelar papas con ellas. Me puse a pelar papas con ella y a conversar. Y en esas llegó otra persona, una hermana, y esa hermana cuando me vio pelando papas, se puso pálida, se sentó de una vez. No, pastor, por favor, no, yo lo hago, no se preocupe. Entonces yo le dije, hermana, pero ¿cuál es el problema? ¿Usted está asustada de que el pastor está pelando papas? Dijo, sí, es que esa no es la dignidad del pastor. Y yo le dije, no, hermana, asústese cuando el pastor no pele papas. Y ahí entendí yo o confirmé que muchas veces hay creyentes, hay hermanos de muy buena fe, no es de mala fe ni de mala intención, sino que han guardado ese concepto de que el pastor es como ese objeto sagrado que tiene que ponerse en un lugar sagrado y que no se equivoque y que es perfecto y que uno no espera que diga una mala palabra, uno no espera que tenga un mal pensamiento, ni siquiera una tentación, ¿sí? Que uno se levanta de la cama y uno levita y todo es así. No es así. O sea, si usted pensaba eso, quiero pedirle disculpas si hoy lo bajo de esa nube. No somos perfectos. No somos perfectos, cometemos muchos errores, nos equivocamos constantemente. Sobre nosotros recae la responsabilidad de muchas personas, de muchas vidas. Y a veces nosotros tomamos malas decisiones y podemos cometer muchos errores. Y nos enojamos y nos estresamos y nos cansamos. Y nos da pereza. Y nos da hambre y nos da frío. Nos enfermamos, lloramos. Todo eso igual que Jesús. Sí, igual que Jesús.
Lea la Biblia. Jesús también sentía hambre. Jesús también se enojaba. Jesús también tenía frío. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Él no pecó. Esa es la diferencia, que Él no pecó. Y entonces ahí nosotros entendemos que el único que realmente es perfecto es Cristo Jesús. Es el único que es perfecto. Si tú quieres que el pastor no te falle, no. Te voy a fallar. O ya te fallé, seguramente. O te voy a fallar. Pero Jesús no falla. Él es perfecto. Él es perfecto. Él no nos va a fallar nunca. Por eso la Biblia dice: maldito el varón que confía en el varón. Mi responsabilidad aquí delante de ustedes es trazar la palabra, enseñarles a ustedes lo que Dios me ha estado enseñando a mí, buscar de todas las maneras posibles ayudarles en su crecimiento espiritual, velar por esa salud espiritual de ustedes. Yo he dado muchos consejos a muchos de ustedes, o a algunos de ustedes, y ustedes no han hecho nada de esos consejos, y obviamente la han pasado mal por X o Y motivo. Yo no tengo la culpa. O a lo mejor yo le he dado a usted también un consejo y usted lo ha hecho a tal cual yo se lo di y le salieron mal las cosas. Yo no tengo la culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del crecimiento espiritual cae sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Aunque yo sea el pastor, aunque yo esté trayendo la palabra, usted tiene una responsabilidad de usted también estudiar la palabra, de usted ir a la Biblia, corroborar la enseñanza, estudiar también, orar, crecer espiritualmente. No podemos ser como los pajaritos, los pichoncitos que están ahí en el nido, esperando que yo vaya, coma, mastique todo lo que yo coma, venga y lo regurgite en su boca y usted solamente recibiendo. No, usted también tiene que hacer su propio proceso de crecimiento espiritual. ¿A dónde voy con todo esto? La Biblia dice, por ejemplo, una de las cosas, la Biblia dice: si estás enfermo, ¿qué dice la Biblia? Díganlo duro. La Biblia no dice que el anciano llame a los enfermos. ¿Y saben por qué no dice eso? Porque a lo mejor, y muchas veces, el anciano no se da cuenta de quienes están enfermos. A veces pasan semanas y me encuentro con personas: no, es que esta semana estuve súper enfermo. ¿Cómo así? Yo no sabía. Pero a lo mejor otros hermanos sí sabían. Entonces, cuando ustedes se den cuenta de que alguien está enfermo, alguien está pasando por algo, un WhatsApp, por favor, y me ayudan a saberlo también. Yo siempre estoy pendiente de llamar a las personas que están enfermas en lo posible, y los visito si me invitan. Eso se los he dicho siempre, ojo con eso. Y quiero dejarlo claro, desde el día 1. El primer día que yo prediqué acá, el primer día que fui pastor acá, yo entregué una hojita a cada uno de los que estaban ese día acá. Les dije: hermanos, yo quiero visitarlos a todos, quiero conocerlos a todos, pero voy a ir donde me inviten, porque a lo mejor hay algunas casas donde pues no tengan esa costumbre, o no se sientan cómodos, o por cualquier cosa que pase. Y en esa mañana solo una familia llenó la hojita, y pues esa semana les visité. De ahí para acá he visitado, yo creo que unas 60, 70 personas de acá de la congregación, y he ido donde me inviten. Y después de la pandemia, con mayor razón, porque algunos tienen muchas reservas también en sus casas. Entonces, si usted quiere que yo le visite, yo feliz de visitarle. Entonces, invítenme. No espere que yo llegue a su casa y toque la puerta a las 11:30 o 11:45 cuando ya vaya a servir la comida. No, eso nunca va a pasar. Nunca lo espere. Nunca voy a ir a su casa sin que usted me invite. Yo no soy de ese tipo de pastores. Entonces, hablando de esa perfección y hablando de esa confianza, vamos a Primera de Juan. ¿Y por qué Primera de Juan? Porque, hermanos, ustedes no esperen que otro hombre satisfaga su necesidad espiritual al 100%, porque no lo vamos a poder hacer, porque nosotros no somos perfectos y no estamos para suplir el 100% de tu necesidad espiritual. Pero Cristo sí lo es, y a través de su palabra Él lo hace. Y esta epístola de Primera de Juan es una epístola maravillosa, es una epístola preciosa.
que trae ánimo, consuelo, enseñanza, edificación para el crecimiento espiritual del creyente. Entonces, si usted nunca ha recibido una administración de un líder o una autoridad espiritual, no importa, no la necesitas si tienes a Cristo y tienes la palabra de Cristo. Primera de Juan. Esa epístola de Primera de Juan, aunque está considerada como, no está considerada como una carta. Esta primera epístola de Juan no está considerada como una carta porque no tiene la forma tradicional de las cartas como las del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre que escribía una carta, las cartas tienen una forma de escribirse. Generalmente tienen un saludo, tienen una introducción, tienen un desarrollo del tema, tienen una despedida, algunas menciones especiales, pero Primera de Juan, estas epístolas de Juan no están diseñadas de esa manera. Entonces no tienen un saludo inicial, no tienen una despedida con saludos personales como se acostumbraba. Por ejemplo, miremos aquí algún ejemplo. Filipenses comienza así: salutación o saludo, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí hay un saludo, ya hay una interacción con algunos oyentes o bueno, los que van a recibir la carta. Por ejemplo, Timoteo, Primera de Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces hay una dinámica, una forma, pero Primera de Juan no lo hace. Tampoco tiene explícitamente o directamente escrito el nombre de su autor, como las de Pablo, que él siempre se menciona allí. Ni tampoco tiene unos destinatarios específicos, esa epístola de Juan. Algunos comentaristas dicen que más que una carta, esto es considerado como un sermón pastoral. Por eso les decía, la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Donde yo no pueda llegar como autoridad espiritual, como ministro del Evangelio para cada uno de ustedes, la palabra es suficiente. No hay excusa. No hay excusa. Entonces la palabra es suficiente. Es una carta, es un sermón pastoral para los creyentes de esa época y para nosotros también. Porque la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad, no tiene vigencia, es eterna como lo es Dios mismo. Y aunque Primera de Juan no nos indica el nombre de su autor directamente dentro de la misma carta, hay muchos elementos externos que sí lo confirman. Y no vamos a hacer un estudio de eso, pero sí hay muchos elementos que lo confirman. Lo único que la epístola o este sermón deja claro es que el autor fue un discípulo de Cristo. Y esto nos ubica probablemente en Juan. Y vamos a ir viendo algunos elementos también. Además, como uno de los 3 discípulos privilegiados en estar con el Señor en algunas ocasiones especiales. En segunda y tercera epístola o sermón de Juan, el autor se llama a sí mismo el anciano. El anciano. Y el apóstol Juan fue uno de los apóstoles que pudo llegar a su vejez. Incluso él fue enviado a la isla de Patmos, donde escribió allí el libro del Apocalipsis. Según algunos estudiosos también, estas epístolas o estos sermones pastorales los pudo haber escrito él en los últimos años de su vida. Alguno de los comentarios que estaba leyendo dice lo siguiente, dice: esta epístola fue escrita en los últimos años de la década de los 80 o a principios de los 90, no de 1980, no, de los 80, ¿no? Exacto. Aunque la carta no identifica al destinatario, se cree que fue escrita en Éfeso y enviada como carta circular, es decir, que se pasaba de grupo en grupo, de ciudad en ciudad, a las iglesias del Asia Menor. Esa idea es muy posible, siendo que Apocalipsis, también escrito por Juan, fue dirigido a las 7 iglesias en Asia. Eso está en Apocalipsis 1:4. Entonces, independientemente, estos simplemente son datos para uno saber dónde está, para que tengamos un contexto. Pero independiente de la fecha, independiente del lugar en el que se escribió la carta, es muy importante, por supuesto, que el contenido
de la carta. Y cómo ese contenido, cómo ese mensaje puede afectarnos a usted y a mí el día de hoy. Juan menciona allí 3 temas principales. Él está mencionando 3 temas principales. El primer tema es el testimonio del Dios que por amor se hizo hombre y confiere la vida eterna. El segundo tema que él está tratando en esta carta es el estrecho compañerismo que debe existir entre el creyente y Dios y entre los creyentes. Y tercero, el gozo del compañerismo en el Espíritu Santo. Esta carta tenía varios propósitos para ese momento histórico. Primero, Juan quería buscar la comunión de los creyentes con él, como apóstol de Jesucristo, y con los demás creyentes a través de Cristo mismo, de restaurar o restablecer esa comunión. Y en segundo lugar, por supuesto, y casi todas las epístolas y las cartas, tanto de Pablo como de Judas, como de Juan y otros, también buscaba enfrentar algunas herejías que se estaban fortaleciendo y que estaban poniendo en peligro o en duda la fe de algunos creyentes. Entonces, para la época, la iglesia de Cristo estaba en un lugar importante y estaba en un crecimiento favorable. Y por supuesto, los enemigos de Cristo, todos guiados por Satanás, por supuesto, y del Evangelio, o sea, los enemigos de Cristo y del Evangelio, buscaban todas las maneras posibles para desacreditarlo. Lo acabamos de ver en Corintios, que estudiamos 1 y 2 de Corintios. ¿Y qué buscaban ellos con eso? Pues menguar ese crecimiento que tenía la iglesia. No les interesaba ese crecimiento que tenía la iglesia. Para entonces, para esa época, se levantó un argumento muy poderoso para destruir la fe cristiana. Y ese argumento era conocido como el docetismo. Son palabras raras, no se las tienen que memorizar, esto es solamente como cultura general. Pero se levanta el docetismo como una herejía que estaba atacando la fe cristiana. También, por supuesto, ese docetismo era como el resultado de un movimiento muy poderoso que todavía existe, que es el gnosticismo. Seguramente usted ha escuchado hablar de los gnósticos y son una filosofía muy fuerte. Bueno, es tan antigua como el Evangelio mismo, y allá el gnosticismo estaba produciendo ese argumento del docetismo. Ya les voy a explicar qué es. No es nada del otro mundo. Los gnósticos enseñaban y enseñan que la materia es mala, es decir, todo lo que es materia es malo, ¿sí? Esto es materia, esto es materia, esto es materia, yo soy materia, o sea, este cuerpo es materia. Ellos enseñaban que la materia es mala, que solo el espíritu era bueno. Y entonces, el docetismo, basado en esa ideología, ellos proclamaban que Jesucristo no tenía un cuerpo real. ¿Por qué? Porque la materia era mala. Entonces ellos enseñaban que el cuerpo de Cristo no era real, que Él no tenía un cuerpo real, ya que Dios, que es espíritu, no podía habitar en un cuerpo material. Y que entonces el cuerpo de Cristo era solo un cuerpo aparente, pero no real. Imagínate, esa enseñanza le quitaba todo el poder y toda la credibilidad a la obra más grande de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y habían algunas formas de docetismo en esa época. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Valentín decía: el hombre Jesús fue un receptáculo o algo que recibía, ¿no? Como la señal. Un televisor es un receptáculo, una radio es un receptáculo, ¿ok? Entonces ellos decían que Jesús era un receptáculo y era algo pasajero, en el que entró Cristo en el momento del bautismo y salió Cristo antes de la crucifixión. Imagínate tal cosa. Eso era lo que ellos enseñaban. Otra de las cosas que enseñaban, que era este hombre que se llamaba Marción: el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo no fueron más que apariencia sin realidad. Otro loco de estos decía, apela lo que había que darle a ese hombre, ¿no? Apeles decía
que el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo, ese es Marción, que Cristo tuvo un cuerpo visible, capaz de sufrir, pero ese cuerpo ni era material, ni fue engendrado de la sustancia física de la Virgen. Él no hizo más que pasar a través de María. O sea, como un fantasma, ¿no? Como un fantasma. Y el último, el más loco de todos, digo yo, ¿no? Basílides. Yo creo que de ahí viene la palabra vacilar o tomar del pelo, porque este hombre sí tenía que estar muy loco. Decía, en la cruz, miren lo que decía, en la cruz murió realmente un hombre, pero no fue Jesús, sino Simón de Cirene, que había permutado, o sea, que se había transformado, había tomado la imagen y los rasgos físicos con Jesús cuando se cruzó con él en el camino. Imagínate. Entonces eso era lo que estaban enseñando en la iglesia y por eso Juan escribe, por eso y muchas otras cosas Juan escribe esta epístola o este sermón pastoral. Entonces el apóstol Juan se ve en la necesidad de promover esa comunión entre los hermanos y en esa comunión entre los hermanos poder atacar esas herejías que buscaban dañar la iglesia y que buscaban frenar el avance del evangelio. Esto nos da un indicio que en esa iglesia no había mucha comunión, que estaban como muy dispersos, como muy divididos, y una casa dividida no prospera, dice la palabra. Entonces él buscaba esa unidad para, estando unidos, poder combatir esas herejías tan fuertes. Y vamos a leer entonces 1 Juan del 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, voy a hacer una lectura en la Nueva Traducción Viviente. Van a ver cómo cambia el texto y cómo podemos entender un poco mejor. Dice 1 Juan, del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Todo el tiempo estuvo Juan diciendo lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos. Para la fecha en que se supone fue escrita esta carta, ya Juan era un anciano. Y según algunos estudiosos, él era el único apóstol vivo en ese momento. Es por esto que de alguna manera su condición le da más trascendencia, más credibilidad a estas palabras. Y seguramente muchos de los que leían esa carta, que eran las nuevas generaciones, que nunca conocieron a Jesús físicamente, pues al escuchar esto le daban importancia. Es como ahorita si nosotros tuviéramos aquí a uno de los astronautas que fue por primera vez a la luna. O sea, el único que quedó lo tenemos aquí, pues le damos credibilidad. Si él dice que pisó, pues te creemos, ¿no? Pero en este caso, Juan había estado físicamente con Jesús. Por eso él dice, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché. Entonces eso le da relevancia a su mensaje. El enemigo, Satanás, por supuesto, estaba una vez más dividiendo la iglesia, buscando destruirla con medias verdades. Porque es que las medias verdades, hermanos, son mentiras. O sea, las medias verdades son mentiras. No le busquemos explicación a esto.
Y ellos estaban diciendo medias verdades acerca de Cristo. O sea, reconocían a Cristo, pero decían que no era el cuerpo de Cristo. Bueno, todo lo que ya les dije. Y por supuesto medias verdades del Evangelio predicado por los apóstoles, entre ellos Juan. Por eso Juan, de una manera contundente, de una manera vehemente, él hace énfasis en la autoridad que él tiene como apóstol de Jesucristo, porque era lo que él tenía para poder darle relevancia al mensaje que les estaba dando a los hermanos a través de este sermón. Y en estos 4 versículos que estamos leyendo, Juan deja claro 4 cosas importantes que le daban a él la autoridad para hablarles de Jesucristo. Lo primero era lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Es decir, él con esto que está diciendo se hace físicamente presente con Cristo en el tiempo en que Cristo caminó por esa tierra. Él se pone y se ubica en ese lugar. Él está recalcando que él fue parte de ese grupo de apóstoles que estuvieron físicamente con Jesús durante su ministerio. Así que él tenía la suficiente autoridad, incluso mayor credibilidad, que muchos de esos falsos maestros que estaban enseñando las herejías que confundían a los cristianos. Y hay 3 cosas importantes que podemos resumir como esa credibilidad que Juan tenía. Primero, conocer a Jesús. Segundo, convivir con Jesús. Y tercero, comunión con Jesús. Cuando hablamos de conocer a Jesús, ahí en el versículo 1 dice, lo que era desde el principio, dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio. Y Juan comienza esta pequeña sermón pastoral, esta pequeña epístola, de la misma manera que comienza su evangelio, el evangelio de Juan, ratificando la verdad absoluta sobre Cristo. El evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces él comienza esta carta también de 1 Juan ratificando lo que decía en el evangelio. Y es interesante que él mencione la expresión cuando dice lo que era desde el principio, y que él mencione esas 2 letras, lo, en vez de él. Él pudo haber escrito el que era desde el principio. No, él pone lo que era desde el principio. Y según algunos comentaristas, porque esto puede cambiar en las traducciones y en el original, pero entendiéndolo aquí como está traducido al español, algunos comentaristas dicen que esta forma expresa que tanto Jesús como su mensaje son desde el principio. No solamente la persona de Jesús, sino el mensaje mismo de Jesús, el evangelio, es desde el principio. Esto es una clara ratificación, una confirmación de la preexistencia de Cristo. Él es eterno. Si a nosotros le sumamos lo que dice Juan en el versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces nosotros podemos comparar con el evangelio una vez más. Y Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 1, después de que lo leímos, versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, una verdad absoluta, hermanos, que no se puede poner en duda jamás, es que Jesús es desde la eternidad. Él es eterno desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Esa preexistencia que nos permite comprender esa obra perfecta de Jesús. Él está diciendo esto para contraatacar esos argumentos de los docetistas, ¿no? Esta gran verdad contrastaba esas falsas enseñanzas que el apóstol Juan estaba enfrentando. Y los creyentes también estaban siendo afectados por ella. Y esta enseñanza de Juan da pie a esas siguientes verdades que él está enseñando a través de este sermón pastoral para confrontar todas esas mentiras en contra de Cristo, en contra de su deidad. El conocimiento, escuchen, porque es el primer punto, conocer a Jesús. El conocimiento de Juan sobre Jesús le permite hablar de esta manera y tener claridad sobre lo que estaba diciendo. Porque él conoció perfectamente a Jesús mientras estuvo con él. Él lo conoció.
De la misma manera nosotros debemos conocer a Jesús. Por supuesto, nosotros ahora no le podemos ver cara a cara, no le podemos tocar físicamente, no le podemos dirigir una palabra físicamente, no le podemos ver a sus ojos físicamente, pero nosotros sí podemos conocerle profundamente a través de una relación personal con Él, en oración y por supuesto a través de la palabra. Pero es importante conocerle. Si queremos tener la autoridad de Dios para poder hablar de Él, debemos conocerle. Yo no puedo hablar de quien no conozca. Supongamos que no existieran las fotos de Abraham Lincoln. Yo diciendo que Abraham Lincoln era de baja estatura, era pelón o calvo, era gordito. ¿Cómo voy a hablar de él si no lo conocí? Si no estuve allí con él. Pero a lo mejor alguien que sí lo conoció, que no lo dudo mucho, pero uno nunca sabe. A lo mejor hay gente muy antigua todavía. Lo que voy es con esto, hermanos. Si Juan tenía la autoridad que tenía para hablar de Jesús, porque le conoció, porque estuvo con él, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Yo no puedo ir a hablar a otra persona de un Jesús que yo no conozco. Tengo que conocerle. Hay cristianos de muchos años sentados en las bancas con el ministerio que es un ministerio muy famoso mundialmente, reconocido, que se llama el Ministerio Calientabancas. Y hay muchos cristianos con el Ministerio Calientabancas que están ahí en la banca domingo tras domingo, pero no conocen a Cristo. Porque su única relación con Cristo es cuando yo vengo y escucho este pelirrojo intenso hablándome y me lo tengo que aguantar 40 minutos. Es lo único que conocen de Cristo. Hermanos, necesitamos conocer a Cristo. Nuestra única autoridad para hablar de Jesús a otros es el conocimiento que tengamos de Él. No podemos hablar de quien no conocemos. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué curioso, 3 versículos que escribió Juan, porque él tenía autoridad en esto del conocer a Jesús. Segundo, convivir con Jesús. Ya va un paso más. No solo es conocer, sino convivir con Jesús. En el versículo 1, vuelvo y repaso, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Cristo. Juan está ratificando que el Jesús del que él les está predicando sí tenía un cuerpo físico real, porque él lo había tocado. ¿Dónde lo tocó él? ¿Dónde podemos garantizar un texto bíblico que podamos decir Juan sí tocó a Jesús físicamente? ¿Dónde? Juan se recostó sobre Jesús. Probablemente hasta escuchó los latidos de su corazón. ¿Quién le va a decir a Juan que el cuerpo de Cristo no era un cuerpo físico y era un fantasma? ¿Quién le va a poder decir eso a Juan? Si es que él lo tocó, él estuvo ahí. Él estuvo recostado sobre el pecho de Jesús. Juan 13, 23 y 25 dice ahí. Dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahí él lo sintió. Y este argumento de Juan, por supuesto, dejaba sin piso esa herejía sobre que Jesús no tenía un cuerpo real, que solo era una imagen de un cuerpo. Juan podía hablar con certeza de esto. ¿Por qué? Porque él convivió con Jesús. Tenía convivio. Y cuando hablamos de convivio, ¿qué es? Y lo que hacemos aquí, que nos juntamos a comer y a comer y a comer. No solamente eso. Sí comían mucho. Ellos sí comían mucho. Iban a muchas fiestas y todo. Pero no era solamente ese convivir. Vamos a buscar qué es convivir. La palabra traduce esto. Convivir es vivir una persona en compañía de otra u otras en el mismo lugar o tiempo. Coexistir, cohabitar, eso es convivir. Cuando pasamos mucho tiempo con alguien más.
Los maestros de la época, cuando llamaban discípulos, esos discípulos lo dejaban todo. Recuerden ustedes cuando el Señor Jesucristo llamó a los que estaban pescando, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Porque dejarlo todo era dejarlo todo, a su familia, su trabajo, lo que estaban haciendo en ese momento, y le seguían por determinado tiempo, comían junto a ese maestro, dormían en el mismo lugar donde dormía ese maestro, iban a todo lugar donde ese maestro iba. Eso era un discípulo. Por eso el discípulo, la palabra discípulo traduce seguidor. Entonces usted y yo, si nos consideramos cristianos, si nos consideramos discípulos de Cristo, es porque somos seguidores. Y si somos seguidores es porque convivimos con Cristo permanentemente. Convivir es pasar tiempo. Y eso precisamente fue lo que hizo Juan. Él convivió con Jesús. Pasar a su lado el mayor tiempo posible, caminando, hablando, comiendo, durmiendo, visitando, enseñando, escuchándolo, viendo lo que hacía, aprendiendo todo el tiempo. Eso es lo que hace un discípulo, permanece todo el tiempo al lado de su maestro, conviviendo con él. Y es interesante la forma como Juan describe algunos aspectos de su convivencia con Cristo. Él dice, lo hemos oído, es decir, que ellos estuvieron atentos a cada una de sus palabras, y Juan seguramente aún recordaba cada una de ellas, y por eso podía seguir enseñando a otros como Jesús lo hizo. Luego Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos fueron testigos presenciales de la maravillosa presencia de Jesús, el Hijo de Dios en la tierra. Tuvieron el privilegio de verlo a Él y ver el Evangelio en carne y hueso a través de Cristo. Dice, lo que hemos contemplado. Esta palabra contemplar en el original se refiere a observar detalladamente. Y ellos no solo lo vieron, sino que observaron cada paso que Jesús daba y asimismo le seguía. Y luego dice que palparon nuestras manos. Aparte de poder testificar que Jesús sí tenía un cuerpo real, esto daba por sentado que Jesús fue realmente un hombre como ellos. Y así entonces se refuerza el gran y maravilloso misterio de un Jesús que era 100% hombre y 100% Dios. Eso se conoce en los términos teológicos como la unión hipostática, pero no se enrede con eso. Ahora, además, esto nos confirma ese majestuoso acto de amor de Jesús por nosotros. Filipenses 2, del 5 al 8, que lo estábamos estudiando los miércoles a las 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la convivencia va un paso más allá del conocimiento. Es un avance en nuestro crecimiento espiritual. Le conocemos y luego entramos a esa convivencia. Y esa convivencia ya saben a qué me refiero, a pasar tiempo con Él. Porque en la convivencia hay una relación íntima. Y así debe ser nuestra relación con Jesucristo. Conocerle a tal punto de poder ser uno con Él. De ser uno con Él. Y entonces que se cumpla lo dicho en su palabra también. Que yo mengüe para que crezca Cristo. Que ya no sea yo, sino Cristo en mí. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Esto se logra conviviendo. Ustedes no han notado que cuando hay una pareja de esposos que llevan muchos años juntos, ya hasta físicamente se parecen. Sí. Ya hasta físicamente se parecen, ya empiezan a tener muchas cosas en común, ¿no? O sea, ya casi que se visten igual, a veces sin ponerse de acuerdo, huelen igual. O sea, casi que son uno. Sí. Esto en lo humano, ¿no? No se da al 100% en todos, pero sí generalmente suele suceder. ¿Cuánto más en lo espiritual si nosotros convivimos con Jesús? Y esa es la meta. O sea, la meta real yo no quisiera que yo fuera Laura y Laura fuera yo. No. Pero con Jesús sí. La meta es que yo mengüe totalmente. La tiene difícil el Señor conmigo. Le ha costado trabajo. Pero la idea es que yo mengüe todo y que Él sea el 100% en mí. El 100% en mí.
Y por último, hermanos, comunión con Jesús. Conocer a Jesús, convivir con Jesús, tener comunión con Jesús. Versículos 3 y 4 dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros, escuchen, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces esto habla de una participación mutua, de tener las cosas en común. Juan nos está llevando a tener comunión con los apóstoles y con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Pero para llegar allá debemos tener cosas en común. Él estaba buscando recuperar la comunión. Recordemos lo que les dije al principio. Él está escribiendo a segunda o tercera o cuarta generación de aquellos que sí conocieron a Jesús físicamente, que sí han escuchado hablar de Jesús, pero ya estaban muy dispersos, ya no tenían toda la información completa de primera mano. Y Juan busca conquistar sus corazones a esa iglesia que ya había perdido la imagen de Cristo. Y él busca lograr eso a través de tener cosas en común. Entonces, de buscar tener comunión, primero con Él, que era el testigo presencial de la vida de Cristo. Entonces, tengan cosas en común conmigo, porque yo tengo cosas en común con el Padre y con Cristo. Entonces, así yo les voy a pasar también esas cosas en común. Y así vamos a ir creciendo en la comunión. Entonces, podríamos decir que para tener esta comunión, nosotros debemos caminar en su misma dirección para comenzar. Es imposible tener comunión si vamos por diferentes caminos, diferentes direcciones. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en común es la misma dirección. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seguir fielmente sus pasos, entendiendo y reconociendo sus enseñanzas como ciertas y como dignas de imitar y por supuesto de obedecer. Eso es algo en lo que tenemos que tener comunión. Asimismo, como los apóstoles tenían esa comunión directa con el Padre y con el Hijo, nosotros también la logramos alcanzar. Esto era lo que Juan les estaba diciendo a ellos. Y también nos lo está diciendo a nosotros. Ya no está Juan aquí con nosotros, pero está a través de este sermón maravilloso. Entonces él nos está diciendo: tengamos cosas en común. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en común conmigo, y entre ustedes la comunión. Dos comentarios rápidos quiero leerles. Uno dice: Juan estaba preocupado porque sus lectores estaban perdiendo la confianza en el mensaje y en los mensajeros originales. Y por eso escribió su carta enérgica, para que ellos, y nosotros por supuesto, también podamos tener comunión con los apóstoles, con el Padre y con su Hijo, para despertarlos y sacudirlos. Tener comunión con los apóstoles es con lo que ellos enseñaron, por supuesto, sus enseñanzas. Otro de los comentarios dice: el mensaje de la epístola concierne a esa vida. Y Juan sigue en los pasos de su maestro al proclamarlo. Habló de esa vida que Juan mismo compartía en comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribía como había predicado para que también sus oyentes pudieran compartir esa comunión, cuyo resultado evidente era la plenitud del gozo. Este pues es el propósito primordial de la epístola de Juan, que podamos tener comunión con Dios mediante la participación en la vida de Cristo, y que nuestro gozo sea completo y permanezca así. Esa comunión es la palabra koinonía, y la palabra koinonía significa eso: participación o interacción con el fin de ayudar y tener compañerismo. Esa es la koinonía que Dios quiere en nosotros como iglesia. Los cristianos, en la comunión con Dios y en la comunión entre nosotros, tenemos, hermanos, escuchen esto, tenemos un arma poderosa para contraatacar al enemigo, pues estamos revelando el carácter de Cristo. Y Él lo dijo en Juan 17. Él dijo: yo soy uno, tú y yo somos uno, y yo te pido que ellos sean uno también. Él estaba orando por nosotros, porque nos conoce, porque sabe que somos necios, que queremos cada uno tener y mantener nuestra individualidad, y que nos cuesta tener común unión. Y Él está orando al Padre para que nosotros tengamos común unión. Y esa común unión solamente se logra, hermanos, si nosotros estamos fortalecidos, siguiendo el mismo camino, buscando el mismo propósito.
de Cristo. Juan 17, 20, 21, como les acabo de decir. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros no estamos en comunión, nuestro trabajo no va a ser tan efectivo. Algo lograremos, pero no vamos a ser tan efectivos como Dios quiere que seamos. Entonces aquí el apóstol Juan está exhortando a los creyentes para que tengan común unión, no solamente con el liderazgo, porque él estaba invitando a los creyentes de su época que tuvieran común unión con él, como el único apóstol sobreviviente. Entonces Juan nos está exhortando para que nosotros también tengamos esa común unión con nuestros líderes, así como ellos la tenían con Dios y Jesucristo, y esto traería como resultado esa verdadera comunión entre los creyentes. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, para aumentar al máximo nuestra alegría. Eso es el deseo del corazón de Dios. Y con eso comienza Juan escribiendo este sermón. Solamente hoy hablamos del versículo 1 al 4, imagínate. Pero nos quedan claras tres cosas. Si nosotros realmente queremos reflejar a Cristo, si nosotros realmente entendemos que Él, como un ser perfecto, en el único que nosotros podemos poner nuestra confianza, y por supuesto tomar de Él para cumplir la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, necesitamos seguir el ejemplo de Juan, hacer lo que Juan hizo, que era conocer a Jesús, convivir con Jesús y tener comunión con Jesús. Necesitamos conocerlo profundamente, saber absolutamente todo de Él. ¿Sabe dónde usted puede encontrar absolutamente todo de Él? ¿Qué le gustaba comer? ¿Qué le gustaba hacer? Si le gustaba el deporte, cómo se relacionaba con las mujeres, con los ancianos, con los niños, con sus hermanos, con sus papás, cómo vivía él su espiritualidad, todos los hobbies de Jesús. Eso está escrito. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está todo de él. Ahí sabemos qué le gustaba comer, cómo reaccionaba él, cómo le respondía a las personas cuando le sacaban la piedra y lo hacían enojar, qué era lo que él hacía. Todo, ahí vemos todo de él, todo de Jesús, todo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces primero conocer a Jesús, convivir con Jesús, ir mucho más allá, pasar tiempo con Él, en oración, a través de su palabra, haciendo lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y por supuesto tener cosas en común con Él, es decir, identificarnos completamente con Él. Identificarnos completamente con Él, y así entonces podremos lograr ese propósito, hermanos. Qué bueno por Juan que escribió esto. Por eso les dije al principio, nosotros los pastores no somos perfectos, no pongan su confianza en nosotros, reciba de parte nuestra lo que nosotros podemos compartir con ustedes. No se desilusione del pastor, porque el pastor es igual a usted, es un hombre igual. Por eso busque a Cristo. Busque a Cristo a través de su palabra. Y un sermón como este, escrito en Primera de Juan, son 3 epístolas realmente, 3 sermones. Pero un sermón como este va a suplir totalmente lo que a ustedes les esté faltando o lo que a mí me esté faltando. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque Padre, tú les has permitido llegar esta mañana a este lugar para que nos hables a todos este maravilloso sermón, para que podamos ver, Señor, todo lo que tú estabas hablando a través de Juan para los creyentes en ese momento. Y algo nos queda claro, Señor. Hay 3 cosas importantes en la vida de un cristiano. Obviamente hay muchas más, pero estas 3 cosas son importantes: conocerte, convivir contigo y tener comunión contigo. Yo te pido por cada uno de mis hermanos para que juntos podamos tener estas 3 cosas, Señor, para que trabajemos en estas 3 cosas, en estas 3 áreas de nuestra vida, y que podamos seguir creciendo espiritualmente, que podamos seguir avanzando, Señor, en el cumplimiento de tu propósito en nuestra vida. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre. Bendíceles grandemente, que esta sea una semana llena de bendiciones, de muestras de tu misericordia, de tu amor,
Que tu compañía, como hasta el día de hoy, permanezca con ellos siempre, Señor. Y permite que ellos puedan verte obrar de una manera sobrenatural en sus vidas, en las vidas de sus familias, después de que salgan de este lugar. Que cuando crucen esta puerta, ellos sigan siendo iglesia. Que podamos seguir siendo sal y siendo luz en el mundo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.